en esta serie de entrevistas que hacemos frecuentemente en la semana. En el día de hoy estamos con un senador provincial por Junín, es del Unidad Ciudadana. Estamos con Gustavo Traverso. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Trabajando en la legislatura y bueno, y con mucho movimiento en general en la actividad política. Bien, bien, me imagino. A ver, el tema político empezó como a movilizarse un poco más con esta nueva incursión al FMI. Parece que ahí generó un quiebre, bueno, y hay todo un movimiento, sobre todo en materia de tarifas. Ya había sucedido anteriormente que cuando el presidente le tiró la pelota a los gobernadores por el tema de tarifas, que bueno, que bajen impuestos, estas cuestiones, que se hagan cargo. En definitiva, digo, sacarle dinero al Estado y no a las empresas. La gobernadora María Eugenia Vidal fue la primera que salió a decir: aquí estoy presente para reducir impuestos, o para que se produzca esto de la reducción de impuestos, creo que era entre un 6 y un 15%. ¿Qué pasó con esta propuesta de la gobernadora en materia legislativa? Bueno, la verdad que primero nosotros creemos que hay un cambio de clima en la sociedad que nace con las medidas postelectorales. Digo, Macri sale airoso de una elección y decide profundizar el modelo de ajuste. En ese marco viene lo que es la reforma, la que ellos le llaman reforma previsional, que nosotros decimos que es el saqueo a los bolsillos de los jubilados. Sí. Viene lo del pacto fiscal y vienen un montón de medidas de ajuste que empiezan a generar un punto de inflexión en el contrato social que tiene Macri con la sociedad, ¿no? Pasa el verano, ellos subestimaron esta situación y bueno, nos agarra marzo, abril con el tarifazo de luz y el de gas, que todavía no impactó en el bolsillo porque claro, los por el consumos invierno, son bajos todavía. Uh-huh. Bueno, y genera un fuerte parate de la economía, genera menor consumo, genera situaciones de incertidumbre. Uno tiene que andar por las calles y entrar a los comercios, a las industrias, las pymes o los productores agropecuarios y ver la situación de incertidumbre y de desazón que hay con la realidad política y económica de la Argentina. Entonces, en el marco de esa situación, el presidente Macri, en vez de racionalizar la renta empresaria, digamos, claro, el negocio de las empresas que son de él y de sus amigos, tanto Edesur, Edenor, Edelap, Edesa, Edem y Edes, lo que busca es que alguien empiece a pagar el costo o bajar su recaudación. Entonces le traslada a los gobiernos provinciales y a los municipios, digamos, esta situación política que él no es capaz de afrontar en términos de plantarse ante los grupos empresarios y plantear una tarifa más razonable. Entonces creo que ahí donde la gobernadora se equivoca, porque en función de actuar como espejo de las políticas del presidente, primero baja impuestos provinciales, lo cual, como fue una propuesta financia, ¿no? Sí, primero el erario provincial, que como fue una propuesta de la propia gobernadora en función de su propio presupuesto, nosotros no nos opusimos. Si bien estábamos en contra de financiar al Estado, creíamos que había que avalar el proceso de que ella misma era la que se autodefinanciaba. Ahora ya cuando viene el problema de los municipios, en realidad nos genera un problema político importante, porque los municipios, aparte de toda la carga que le están tirando de los patrulleros, del tema de seguridad, de educación, de los comedores escolares, etcétera, 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 ahora no se le iba a permitir recaudar con las tasas que son las tasas racionales de cualquier municipio, como el alumbrado público. El alumbrado público alguien lo tiene que pagar, pero tiene que pagar los vecinos. Entonces eso está pegado a la boleta de la luz, que no son los kilovatios que consumen su medidor, pero tienen que ver con la luminaria que está en la calle. Claro, con el mantenimiento de si eso lo desprendes de la tasa del consumo eléctrico domiciliario y no puede venir en la factura, paga a voluntad el vecino, digamos. Entonces no paga, porque en un momento de crisis deja de pagar las tasas. Lo primero que deja un vecino cuando le ajusta el cinturón es de pagar las tasas, sobre todo aquellas que no hay una contraprestación directa y no hay peligro de corte. Entonces deja de pagar el agua, deja de pagar el alumbrado barrio de limpieza y va a dejar de pagar el alumbrado público. Claro. Entonces, ¿quién tiene que afrontar el pago del alumbrado público? El municipio con su propia recaudación. Entonces,
vamos a tener un problema, los municipios están teniendo un problema, y esto lo han manifestado los intendentes, todos los intendentes, los intendentes de Cambiemos, intendentes de vecinalista, de Unidad Ciudadana. Eso te quería preguntar, Gustavo, ustedes ahí de donde vos sos, de Junín, sí, tienen un intendente del signo Cambiemos. Cambiemos, sí. ¿Qué piensa? ¿Está contento con en privado las órdenes? Dice que no sabe dónde va a sacar la plata, en privado. Ahora, en público obedecen y hacen la veña. Pero ahora estamos ante un problema de financiamiento de los estados municipales. Claro. Porque no es solo esto, porque te van tirando cosas. Todos los días te tiran un problema distinto. ¿Querés patrullero? Compralo vos. ¿Querés nafta para patrullero? Compralo vos. La escuela arreglala vos. Y empieza así. O sea, aplican un verdadero federalismo, pero en la práctica termina siendo un socializan las pérdidas en realidad. Claro, pero un sálvese quien pueda, porque los estados provinciales y nacionales están para compensar y equilibrar, ¿no? No están para decir, háganse cargo ustedes. Lo que pasa es que genera una contradicción secundaria, que es la alta carga impositiva que tienen las boletas de los servicios, que es real. Ahora, meten esa discusión en la sociedad para confundir, y en realidad lo que está ocurriendo, digamos, el problema es el precio del kilovatio. Porque el precio del kilovatio, todas las otras leyes son porcentajes del valor del consumo y del precio del kilovatio. Entonces, si vos bajás el precio del kilovatio, bajan los otros impuestos también. Entonces, acá lo que hay es que lo que se quiere enmascarar es una tremenda transferencia de recursos del bolsillo de los trabajadores, los asalariados, las pymes y el comercio a 4 vivos que son socios del presidente, y estos tienen nombre y apellido. Se llama Nicky Caputo, se llama Rogelio Pagano, se llama... ya no me acuerdo más, pero es un inglés que tiene acciones en Edesur, que tiene un lago cerrado. Lewis. Joe Lewis. Lewis. Que es amigo del presidente, y me estoy olvidando. Marcelo Midli. Gustavo, son la los ley dueños en este de las caso, empresas eléctricas. Y si uno se mete con el gas, es lo mismo. Los dueños de Metrogas, pasa lo mismo. de transportadores de gas norte, Aranguren. Sí. Bueno, la ley que pasó, discúlpame, Nico, la ley que ya pasó por el Senado en este sentido, concretamente, ¿qué es lo que establece la prohibición de las empresas energéticas de colgar en su factura tasas municipales? Esto es una discusión. Prohibieron al municipio poder cobrar. No, al municipio no, a la empresa. O sea, las empresas firman un convenio con los municipios en el cual, pegada a la facturación del consumo a la energía domiciliaria, se le suma alumbrado público. Algunos ponen otra tasa, en el caso de Junín, una tasa complementaria de seguridad que financia el combustible, los repuestos de los patrulleros. Cada intendente busca. ¿Por qué? Porque le garantiza la cobrabilidad. Pero, no es que la tasa, el municipio tiene el derecho a seguirla cobrando. Pero por otro lado, llevarle la boleta en la puerta de la casa y que el contribuyente vaya a pagarlo. En época de crisis no va nadie. No va a ir nadie. Claro. Va a generar. ¿Quién tiene que pagar al alumbrado público? Porque a él hay que pagárselo al alumbrado público. ¿Quién se lo va a pagar? El municipio de La Plata. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿En cuánto? Bueno, de cada municipio. No, digo, en la factura de luz, ¿en cuánto impacta? 6%. Nada. 6%, nada, claro. Nada, a ver, si yo tengo una cosa que vale $1 y te la llevo a 1.500, o sea, te aumento el 1.500% el valor de esa factura, y después te bajo el 6, es nada. Sí, acá lo dijimos, era medio kilo de yerba o 1 kilo de yerba en el caso del 15%. Ahora, a los municipios le representa un montón de guita. Representa un montón de guita. Claro. Sí, claro, es la es una manera indirecta de financiar. Por supuesto. ¿Y vos cómo ves esta... Bueno, ayer obtuvo dictamen favorable en el Senado este proyecto que lleva adelante la oposición en el Congreso Nacional. ¿Cómo lo ves vos? A mí me parece de un alto grado de razonabilidad. ¿Por qué? Porque le pone una cuota de humanidad a la energía. Digo, porque no se puede abstraer. El problema de la energía en la Argentina no es un problema en la planilla de Excel. Primero, Argentina es un país productor de energía y es una discusión que hay que dar. Argentina produce el 85% de la energía que consume y ahí importa el 15%. Entonces cuando vos trasladás y dolarizás las tarifas y le ponés costos como ser el millón de BTU en Boca de Pozo a 6,80 cuando el costo de YPF es $2, claro, a 6,80, sí, en realidad lo que está generando es un esquema tarifario en dólares, salarios en pesos. Entonces ahí hay un problema real. O sea, imposible el costo de la energía cada vez ocupa mayor porcentaje del salario. Y a ver, es un problema real para todos nosotros, pero no para ellos que la ponen, porque digamos está claro que lo han hecho con toda intencionalidad, ¿no? Totalmente. Son los dueños de las empresas.
Y no es un esquema tarifario con una contraprestación en obras de infraestructura. Esto es mentira. La producción de petróleo ha bajado, la producción de gas natural ha bajado y cada vez aumenta más la importación. Ahora, la propuesta de la oposición, la que venimos hablando, me parece que tiene un alto grado de racionalidad, que dice, las tarifas no pueden aumentar más allá de lo que aumenta el coeficiente de variación salarial. Entonces le pone una cuenta de humanidad. Habla de gente carne y hueso que trabaja y tiene un sueldo. Bien, hoy escuchamos un audio acá en la intro, le pido a Vicky, nuestra operadora, a ver si lo tiene a mano, pero mientras te lo comento. Mauricio Macri, en la inauguración de un parque eólico, en donde hablaba sobre esta ley, y decía que, hay que tener responsabilidad, dijo Mauricio Macri, no se pueden aprobar leyes, esta era la idea, que desfinancien al Estado y después no tenemos dinero de dónde sacarlo. Nos preguntábamos acá, ¿quién fue el que desfinanció el Estado en primera instancia? Digo, cuando un presidente dice esta frase en referencia a esta ley que le va a poner un límite a las tarifas, pero a su vez es el propio responsable de haber desfinanciado al Estado. El que desfinancia al Estado es Macri cuando le concede a todos los grupos económicos, sus amigos, todas las caídas impositivas que le pudo dar. El problema es que ahora se le desfinanció el Estado y quiere cargárselo a la espalda de los trabajadores. Este es el problema real. El gran desfinanciador del erario público ha sido Mauricio Macri. El primer día que asumió, le sacó las retenciones a la producción agropecuaria, a las mineras, bajó el impuesto casi para desaparecer el impuesto a la riqueza, a los bienes personales. Entonces ha producido un gran desfinanciamiento del Estado. Porque ellos suponían que esos impuestos que menos iban a pagar los grandes dueños de la economía de la Argentina, los grandes medios de producción, eso se iba a reinvertir, iba a aumentar la producción y con eso... Esto no ocurrió. No ocurrió porque no conoce a la burguesía argentina, no conoce que nosotros tenemos un sector productivo sumamente rentista. Entonces, esos impuestos que estos dejaron de pagar, en vez de aumentar la producción, fueron para el circuito financiero o a la fuga de capitales. Y bueno, de ahí donde le erró, no entendió el mundo, no entendió lo de Trump. Entonces le produjo un gran desfinanciamiento del Estado. Quiere suplir esa cantidad de recursos que antes se obtenían de los que más tienen, cobrándole los que menos tienen. Entonces hay algo que no cierra. Y por eso te vuelvo a repetir, el gran desfinanciador del Estado es el propio Mauricio Macri, porque genera este tipo de política fiscal que beneficia a los grandes grupos económicos de la Argentina. Y después podemos discutir lo de los eólicos y todo ese mundo, que para mí entró en un terreno del cual no tiene retorno. Habrás visto, conocés la marcha federal educativa que ahora mismo debe estar ya iniciándose el acto central, ¿no? Y acá hablábamos con Alejandro, este retroceso de 30 años, ¿no? Si uno mira otra vez los reclamos, cuáles son las demandas, idénticos, ¿no? Son idénticas hace 30 años atrás. Vos también sos de aquellos que... Soy docente. Sos docente además. Sos de aquellos que María Eugenia Vidal, bien el día del triunfo, dijo cambiamos futuro por pasado. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto, cambiamos futuro por pasado, volvimos 30 años para atrás. Yo soy docente universitario, lo que está pasando con las universidades es algo terrible, si bien todavía no tomó volumen político, porque cuando la universidad sale a la calle, agarrate, porque va a ser un desastre en términos de manifestaciones populares. Realmente lo que hay, amigos, acá es un fuerte financiamiento del sector público de la educación. Acá se va a buscar claramente la transferencia de aquellos que tienen un mango que tengan que pagar la educación de su bolsillo, y va a quedar una educación pública para pobres, una educación pauperizada. Entonces lo que se busca, primero, estigmatizar al trabajador docente, ¿no? Provocar que muchos, incluso yo me incluyo, yo tengo 3 hijos, los 2 más grandes hicieron toda la educación, toda su carrera en educación pública hasta la universidad. Incluso yo soy un hombre de educación pública. Tenemos discusiones con mi mujer porque la nena más chiquita la quiere cambiar a un sector privado. ¿Qué me refiero? Te meten esta discusión en la familia, que en realidad es un desastre de educación pública, que es de segunda. Entonces, como vos podés y haces un esfuerzo, lo llevas a tu pibe la educación privada. Con esto se ahorran un montón de mangos y con esto genera una sociedad absolutamente fracturada, ¿no? Ese proyecto liberal lo han hecho en todos lados. No me extraña que lo estén haciendo en Argentina. ¿Hasta dónde se pueden abrir frentes de conflicto? Porque este es un gobierno que... hasta que el pueblo argentino decida empezar a cerrarlo.
pero hasta uno entiende que va a ser mañana, que parece que todo está por estallar. Lo que pasó con el tema del dólar, 18% de devaluación en 15 días. Algo que, bueno, descalabra todo, ¿no? Nos tuvo a todos en vilo, en tensión. Digo, eso que sucedió en estos días, pero ya viene sucediendo. La marcha, el tarifazo, digo, hasta dónde puede tirar de la soga, con la soga al cuello de los argentinos el gobierno. ¿Hasta dónde? Hasta que el pueblo argentino decida terminar con esta infamia. Acá hay una cuestión. Cambiemos ganó una elección, generó una expectativa en un sector de la comunidad. Esa expectativa se empezó a caer a pedazos el primer año del 2016 con la gran devaluación y con el aumento de precios y la inflación galopante de 41%, la salida del cepo, la mega devaluación, la quita de retención. En el 2017, como es un año electoral y ven que pierden las elecciones, vuelven a recuperar un modelo keynesiano. Así pongo plata abajo, crédito suba, créditos de lance, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezo a calentar la economía porque tengo que ganar, si no me gana el kirchnerismo la primera elección, cosa que no pasó nunca en la historia, salvo de la Rúa. Nunca nadie, un gobierno, había perdido la primera elección legislativa. Logran una victoria pírrica, bueno, ganan por 4 puntos en la provincia de Buenos Aires, después de haber metido un montón de recursos. Ahora, al otro día después de las elecciones, empiezan a desasnar ese camino, pero es un ajuste brutal. Ley de reforma legislativa, previsional, el tema de la CRT, bueno, la de la reforma laboral la tuvieron que parar por el escándalo que se había generado. Tarifazos, etcétera, etcétera, etcétera. Los tarifazos, si bien estaban decretados de antes, te daban 4 cuotas, 8 cuotas, pateaban para adelante, digo, en función de no tener costo electoral. ¿Hasta dónde da esto? Bueno, hay que la capacidad política del pueblo argentino de construir una salida. Ahora, Gustavo... Nosotros entendemos que es el 10 de diciembre del 2019, que es el final del gobierno de Mauricio Macri y de la Vos hablás hasta que el pueblo argentino diga basta, ¿no? De algún modo. Con Ale hablábamos, hay vastos sectores que tienen un poco más de 30 años, tienen 40, 50, que tienen un montón de años todavía para votar y que también han votado durante un montón de años hacia atrás. Gente que ha vivido los 90, que ha vivido la crisis del 2001, y han vuelto a repetir la historia, ¿no? ¿Cómo lo caracterizas vos? Yo creo que las democracias más avanzadas del mundo, en vez de salir por izquierda, en vez de salir para más Estado de bienestar, salen para cualquier lado. Hay una crisis de representatividad en el sistema político internacional que tiene cada vez más influencia de los grandes aparatos mediáticos, los aparatos culturales. Sí. Hay una crisis de representatividad en las democracias del mundo. Argentina no es una excepción. Digo, en Italia acaba de ganar, no me acuerdo ni el nombre, pero un cachivache, un personaje neofascista, filomediático, es una mezcla del Babi Echecopar con Mussolini. Digo, y gana una elección, es un monstruo. Sí. Digo, la crisis de representatividad de la socialdemocracia europea hace que, antes cuando había alternativas centro-izquierda, no existe más los Mitterrand, los Felipe González, digo, que se planteaban como una alternativa progresista a la salida del neoconservador. Me parece cualquier personaje de la antipolítica que nunca hizo política, claro, y lo irrumpe el sistema como el gran salvador de todo, y lo que provoca es una nueva frustración. O las derechas neonazis que empiezan a aparecer. En América Latina, no te digo que hay un fenómeno similar, pero ha habido un nivel de ataque de las corporaciones financieras, mediáticas y judiciales a los gobiernos nacional populares de estos años, digamos, hablando de América, ¿no? Que ha producido, digamos, el retorno de la derecha al gobierno, y ahora hay una desazón con esas derechas. Está bien. Todo eso, ¿por qué la gente lo vota? Bueno, esto es un fenómeno sociológico que la política tiene que analizar. Ahora, lo que sí es que es increíble es que no lo hayan podido sostener más de 2 años. Digo, porque hoy yo te puedo asegurar que yo camino a la calle y hay una desazón extraordinaria con el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Ahora, si eso se traslada en que es una salida nacional, popular y democrática, yo eso no lo sé. Eso depende mucho de nuestros dirigentes, que podamos expresar eso. Y Gustavo, entonces vayamos al terreno de la política, ¿no? Ahí está el terreno de la política. Vayamos al terreno de lo que se está cocinando, ¿no? En la oposición, sobre todo, bueno, vos pertenecés a Unidad Ciudadana, tenés trato con la mayor parte de los intendentes. Con Cristina tengo trato, con todos. Y ¿cómo se va viendo esto? ¿Cómo hay reacomodamientos? Gustavo Meléndez está muy cuestionado, no está cuestionado. Yo leo de varios lugares y en algunos el hombre aparece como muy cuestionado, en otros
poco más comprensivos están. Yo lo que creo, amigo, es que acá hay que mirar la política como algo muy dinámico. No es la misma discusión que tenemos ahora que la teníamos hace un mes atrás, antes de la corrida. Entonces, nosotros salimos de una elección donde pusimos toda la carne en el asador, pusimos nuestra mejor candidata en la provincia de Buenos Aires y nos ganó nadie, porque el flaco, el larguirucho ¿cómo se llama? Esteban Bullrich. Es nadie. No, además desapareció para no tener que hablar, ¿no? Entonces, de ahí la salida fue, estos tipos vienen para quedarse por lo menos 4 años más. Entonces, esa etapa depresiva hizo que muchos compañeros, intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera, empiecen a ver que tienen que cuidar su propio terruño, sacrificando una posibilidad de un proyecto nacional. Porque la política también tiene mucha cuota de pragmatismo. Gustavo Menéndez, intendente de una localidad importante de conurbano, el gobernador Uñac, digo, qué sé yo, los gobernadores, los que tienen responsabilidad de gobierno dijeron, es una hegemonía de mediano alcance, me tengo que llevar más o menos bien porque estos tipos me matan, me secan, me fundo y pierdo. Claro. Análisis es lo más pragmático en política, pero es verdad. Ahora, otros compañeros dijimos, no, nosotros tenemos que... Y ahí sale el gobernador de San Luis, que es ahí 2019. Digo, esto como expresiones. Alberto Rodríguez Sá, que es un gobernador exitoso, con una... Lo que consigue una síntesis que muchos estábamos esperando, que es ver un horizonte. Y nos ponen la esperanza de decir, bueno, empecemos a discutir entre todos cómo hacemos para retomar el poder. Lo primero que tenemos que pensar es si tenemos la voluntad de gobernar este país nuevamente, y cuál es el marco histórico en el cual el desafío nos plantea gobernar o no la Argentina, porque si no podemos construir la facción. Digo, la facción podemos construir un grupo que somos muy ideológicamente muy conceptuales, muy sólidos, muy firmes, con capacidad para juntar un porcentaje importante de la sociedad, pero no para construir mayoría. Entonces no gobernamos. Entonces gobierna Macri. Digo, bueno, esas son las discusiones que nosotros tenemos en el marco nuestro. Hay compañeros que dicen, no, la nuestra no es esta, es la próxima. Entonces se tienen que terminar de reventar, el pueblo argentino tiene memoria colectiva, dentro del 2023 nos vienen a buscar. Y hay otros compañeros, entre los cuales me incluyo, que dicen, no, muchachos, la verdad, en el 2023 nos trae una Argentina deshilachada, que se va a parecer más a Colombia o al México actual que a la sociedad argentina, que es una sociedad avanzada en términos latinoamericanos, estamos hablando, ¿no? Clase media, con una capacidad de educación, etcétera, etcétera, y un sistema productivo muy sólido que está destruyendo. Si nosotros estos animales, digamos, que aparte de ser sumamente insensibles y no tener patria, son unas bestias en la gestión, son malos. Digamos, cómo enfrentaron la corrida, lo podemos hablar 2 horas, pero fue un desastre técnicamente. Ahora, esta es una discusión, si nosotros queremos gobernar, me parece que tenemos que estar abiertos y tenemos que empezar a construir diagonales, si no se termina el peronismo. Hay que pensar qué hace la socialdemocracia, qué hace la centroizquierda, digamos, cómo construimos un gobierno de unidad nacional donde esté incluido el socialismo de Santa Fe, el alfonsinismo más allá de Leopoldo. Digo, acá hay que empezar a discutir si nosotros vamos a construir un gobierno de unidad nacional o vamos a construir una facción política que sea capaz de representar a un 30, 35, 40% de la sociedad, pero que no se alcanza para ganar. Bueno, es un debate. ¿Y Cristina? Bueno, Cristina yo creo que está haciendo, está más del lado que yo pienso, ¿no? Su silencio público, pero su mirada desde abajo y cómo mueven sus fichas, me parece que está pensando más en lo que yo te estoy diciendo ahora. ¿Está para candidata o vos crees que, como ella ya ha firmado en privado, dicen que prefiere? Esta es una opinión particular, no me lo dijo Cristina. Yo me siento mucho más cómodo y me siento mejor trabajando para una Cristina candidata. Ahora, el problema es que lo que tenemos que analizar claramente cuál es la jugada. Digo, porque es probable que nos estén estimulando a la Cristina candidata para construir el monstruo del antiquinerismo y fogonear. Esto no lo puedo decir yo. Yo creo que Cristina está analizando todo el escenario, es un escenario en movimiento. Y ella va a tomar la mejor de las decisiones, siempre teniendo en cuenta que la compañera lo que quiere es lo mejor para la patria, no para ella ni su familia. Esta es la discusión. Ahora, hay compañeros que creen que con Cristina podemos llegar a construir una posición muy sólida electoralmente, que no sabemos si ganamos o perdemos, pero que en el futuro yo descreo de que hay que construir algo que ideológicamente, yo creo que nosotros tenemos que abrir el abanico y tenemos que construir un frente nacional, un proyecto unidad nacional. Ese abanico que vos decís hay que abrirlo, parte de ese abanico, ¿está jugando en contra del peronismo? O sea, peronistas que están jugando en contra, que están cooptados por determinados poderes. A ver. ¿O considerás que no, que todo eso se puede revertir? A ver, ayer Gustavo Pichetto y Urtubey hicieron una presentación, ¿no? Bueno,
a ver, Se dice en el peronistas, escenario de la política hay un montón de actores y hay un montón de intereses. Ujú. Digo, Ujú. y hay actores que representan determinados intereses, digo, y que van a jugar como lo hicieron siempre. No digo, no pongo nombre y apellido, siempre. El movimiento nacional y popular tuvo problemas con los de adentro, decía Eva. No le tengo miedo a los enemigos, le tengo miedo a los traidores. Esto existe. A nosotros tenemos que saber que existen y convivir. No convivir, digo, saber que en el escenario político estos muchachos están y que juegan para intereses de los enemigos. Lo que tenemos que tratar es que eso es una expresión minoritaria, no una expresión de 15 puntos que nos puede arruinar una elección. Y eso lo vamos a hacer tratando de sumar a todos los argentinos y argentinas de buena voluntad. Nosotros tenemos que recuperar la relación con los sectores productivos, que nosotros la tenemos rota, del 2009, 8, 12, 13. Entonces, volver a construir un proyecto nacional es volver a defender la industria nacional, volver a plantear un proyecto industrial, volver a recuperar la relación con el sector productivo más importante de Argentina, el sector agropecuario, no con Cargill, Dreyfus, Monsanto, sino con los pequeños y medianos productores que le dan vida al interior del país. Bueno, todo eso es construir un proyecto nacional. Digo, si nosotros somos inteligentes, somos capaces de volver a recuperar estos sectores que hoy están en contradicción con este gobierno. Porque este gobierno les complicó la vida a todos, ¿eh? Yo hablo con todos los sectores productivos. Están notando... Ahora, si nosotros no rompemos la barrera de desconfianza que nos tienen los sectores productivos y volvemos a recrear un modelo que nos sirva a todos, ¿no? Vamos a entrar en serias dificultades. A mí me parece, y creo en nuestra conducción política, creo en Cristina que tiene esa capacidad. Ahora, me parece que tiene que estar en la segunda línea de batalla. No tiene que ser el proyecto no necesariamente. Nosotros necesitamos recuperar un proyecto de unidad nacional, rescatando los mejores 12 años de la historia argentina, de los últimos 70, que es el gobierno de Néstor y Cristina. Con eso, pero también tenemos que convocar a aquellos que no nos acompañaron. Digo, yo pregunto, ¿por qué nosotros no podemos interpelar al socialismo de Santa Fe, a Pino Solana, a Víctor de Llenaro, actores que son compañeros, que son... que no son funcionarios, que por lo menos que no representan el proyecto de la derecha, pero que se nos fueron de nuestro proyecto, o por lo menos nunca lo compartieron. En eso está la inteligencia del articulado de la política que viene, si no estamos cocinados. ¿Por qué? Porque la derecha tiene todas las herramientas y todos los medios para volver a estafar al pueblo argentino. Gustavo, vos sos farmacéutico. Te llevo al tema farmacéutico. Tenemos que volver a enamorar a los farmacéuticos, votaron toda vida. Sí. No, bueno, pero acá hemos hecho entrevistas a farmacéuticos, hemos tratado el tema Pharmacity. Ahora está habiendo movimientos políticos raros, Sí. digo, periodistas destacados que han bancado este gobierno que atacan al principal representante de Pharmacity, el que generó el lobby, el que pudo llevar en queja a la Corte Suprema de la Nación. ¿Cómo está la situación hoy con Pharmacity y qué pensás que va a suceder? La verdad que no estoy en el cuero de los ministros de la Corte, ni quisiera estar porque es un tema que está muy presionado. 2 se excusaron ya. No, 2 se excusaron, no, 2 los recusó el colegio de la Confederación Farmacéutica Argentina por tener intereses reales. Pero se excusaron ya de ellos. Es que no tienen otro camino, porque cuando se votaron los pliegos, el colegio los impugnó, el colegio no, la Confederación Farmacéutica los impugnó, y obviamente que fueron votados en condiciones de que si se trataban temas vinculados a Pharmacity, ellos que habían sido abogados patrocinantes tenían que excusarse. de las empresas. No es que de buena voluntad estos muchachos dijeron nosotros no corremos nada. No, primero Acá hubo una presentación en el Senado cuando se votó y una serie de cuestiones que tienen que ver con esto. Segundo, que tampoco hay que entrar en el concepto que establece Jorge Lanata, que esta es una pelea solamente por intereses económicos. Que los hay, intereses económicos. Lo que hay es una discusión de un modelo sanitario. Porque si no, digamos, es la discusión entre 10.000 farmacéuticos, pymes de la provincia de Buenos Aires contra un pulpo. Esta no es la discusión de Carrefour contra el almacén de barrio. Acá la discusión si el medicamento es un bien social o es un bien de mercado. Si la distribución de la farmacia tiene que ser racional en todo el territorio, vamos a concentrar en grandes cadenas los centros urbanos. Si el medicamento es accesible, o le vamos a dar la posibilidad de fijar el precio a los oligopolios, que son las cadenas. Digo, este es un modelo que esto es lo que se está discutiendo. Si el medicamento lo ponemos al lado de la papa frita o lo ponemos al lado de un agente sanitario, que es un farmacéutico, que fue a una universidad, que estudió y que le va a dar un contenido sanitario a eso, al lado de un montón de otras cosas, que es la atención primaria de salud, es tomar la presión, las inyecciones, asesorar, hacer campaña de vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la discusión real, que la Nata la pone como una discusión de intereses económicos. No es una discusión solamente de intereses económicos, también existen. Porque los farmacéuticos queremos ganar plata con nuestras profesiones, eso no cabe ninguna duda. No, ahora,
la experiencia internacional de los modelos PharmaShopping son un desastre, digo, son catastróficas. Los Estados Unidos es el ejemplo más clásico de esto. En Estados Unidos es el país que mayor cantidad de dólares gasta per cápita en consumo de medicamentos, porque ha puesto el medicamento al lado de las papas fritas y las salchichas. Entonces hay un autoconsumo extraordinario. El modelo PharmaShopping, Pharmacity, poner entre comillas, es el modelo americano. Siendo la salvedad que la sociedad americana es una sociedad mucho más preparada en estos términos. Pero es catastrófico. Y si no, vamos a Chile. Chile, que es un modelo tercermundista de lo que es el modelo americano, hoy 3 cadenas de farmacia manejan el precio, manejan el mercado, han concentrado la oferta de oficinas farmacéuticas en las grandes avenidas, en los grandes shopping, los grandes centros comerciales, y andar a Gran Santiago a las 10 de la noche a buscar un medicamento, no hay, o en los pueblos del interior de Chile. Entonces, es un fracaso. Te lo dice cualquier legislación de avanzada en términos sanitarios. Y no es un problema socialista capital. Mira el Reino Unido, mira Francia, mira España, mira Italia y mira... me quedó alguno, pero en realidad Alemania, la Europa Occidental tiene legislaciones similares a la provincia. Es verdad. A la provincia de Buenos Aires. Y vos vas, y la farmacia es una oficina, un centro de salud. Vos no vas a encontrar un tipo que te dice, llévate 2 cajitas de antibiótico y te regala un pancho. Claro. Una papa. Sí, pasa eso. Porque es un problema cultural, es un problema de interpretar. Pero aparte porque el servicio farmacéutico es un servicio público, que la ley lo regula y establece que es un servicio público, no es un servicio, no es un y que servicio un más rol social, ¿no? Importante. Un rol social. Importante. Después podemos discutir en cada pueblo, si los farmacéuticos están preparados, si no están preparados, si están mal en el mostrador, mal. Esa es otra discusión. Cuando sale Carrió a decir, desde que llegó Pharmacity, que le bajó el precio al medicamento, al PAMI, mentira, mejoró. Bueno, yo digo lo que dice Carrió. Digo, miente. O no sabe, una de dos. Yo bueno, creo que miente. Está bien. Digo, yo te lo cuento. Por un lado sale Carrió diciendo esto, por otro sale el periodista que ya dijimos diciendo lo otro, pegándole a Quintana. Digo, algo está pasando también dentro del propio gobierno en este sentido. Yo lo de la nata lo veo más como una apretada de Clarín al gobierno. Bueno, ahí está. Hay algunos expedientes que hay que firmar. Nosotros ayer estamos hablando de esto, que ¿no? Tiene que ver y con después eso. están los Rajoy como lobista de la telefónica y del mundo de las telecomunicaciones españolas que confrontan contra el modelo Clarín y no me acuerdo cuál, Nextel y Telecom. Digo. Claro, por el tema de la... Ahí hay una pelea de titanes que no tiene nada que ver con el medicamento. Ahora, la nata es un operador de Clarín, no es un operador de Macri, eso lo tenemos claro, Dios, su nombre es Mañeto. Entonces me parece que juega en función de esos intereses y se cuela en esta interna del gobierno y juega fuerte, aunque nosotros que estamos y conocemos el paño, toda la información que tenía la nata era 10 veces más de la que expuso, documentada, claro, cómo es la composición de Pharmacity, que Quintana tiene las acciones de todo y es el controlador y tiene offshore vinculadas a esto, esos entramados jurídicos de armar empresas. Bueno, la nata se guardó, no sé si para más adelante o para una negociación, pero se guardó mucha de esa información. Si uno lo puede mirar a Jorge Asís a través del Twitter, lo apretaba para que largue más, porque Asís sabe cómo es el entramado. Ahora, Carrió es un cachivache que no tiene ni idea de lo que está hablando, habla de que el ingreso de Pharmacity al PAMI le genera un ahorro, esto es mentira, digo, esto es un acuerdo de los productores, de los laboratorios, porque la farmacia en sí, en el estado que tiene Pharmacity, no tiene capacidad en el mercado para generar un precio. El precio lo fija la industria farmacéutica. En realidad el precio lo fija el Estado. Esto es mentira que lo Bueno, fija pero desde que subió Macri, los medicamentos promedio, ¿cuánto subieron? 150% por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Con lo cual, especialidades más alto, en otras menos. En otras más, un 500. Yo tengo alguna relación en algunos medicamentos como los más sencillos, las aspirinas y esto. Hay cosas que han aumentado una enormidad. Yo lo que te digo, en promedio, el valor unidad, el promedio. Vos cuando tenés que medir el precio del medicamento, lo podés medir en función del impacto sanitario que tiene, porque no es lo mismo que te aumente un antihipertensivo que te aumente, no sé, un beta-caroteno que para broncearte o una vitamina. Claro, el impacto sanitario es distinto. En promedio, los medicamentos de mayor impacto sanitario han aumentado 150-148%. O sea, esto es como la boleta de la luz, te aumenta el 1500 y te bajo el 6, acá lo mismo, aumentó el 150% y te quieren convencer que lograron algo con la caída del 5, que es un precio especial para PAMI. Sí. Es un verso. La única política de medicamento real
para controlar el precio la tiene que fijar el Estado, y es la política que fijó Ginés González García cuando fue ministro de Salud, que es la prescripción por genérico. Que es otra discusión. La última para cerrar el tema Pharmacity. Ante todo esto que está sucediendo y que se discute más en Nación y con los farmacéuticos, y en el medio pasa totalmente desapercibida alguien que debe estar ahí dando su manifestación, la gobernadora María Eugenia Vidal. Sí. ¿Cómo toman este rol de la gobernadora en algo que puede cambiar la realidad de la provincia de Buenos Aires? Yo te voy a hablar desde la política, porque si bien soy profesional farmacéutico, no estoy en este momento ejerciendo la profesión en el ambiente de la farmacia, tengo ejercicio profesional en otro ámbito. Pero como dirigente de la provincia de Buenos Aires, la verdad que me da vergüenza. Primero y principal porque hay una clara intromisión del Poder Judicial de la Nación en un tema que es estrictamente de orden federal, que es el tema de medicamentos y es el tema de salud. La gobernadora lo único que expresó fue una burrada, que habló de la competencia. Los servicios públicos no están sometidos a la competencia, sino pasemos 30 redes de gas por la puerta de tu casa y vos elegís la que más te conviene. Los servicios públicos están regulados, por eso son servicios públicos. Esto es mentira. Digo, más allá de que existe una competencia natural entre una farmacia y otra, existe la regulación. O sea que Vidal no entendió el problema de modelo sanitario. Modelo sanitario, modelo comercial. Entonces, realmente habla de un gran desconocimiento. Y después lo que hace es esconderse. Ahora, ella tendría que plantear cómo fue el día que fue a la Corte a pedir los recursos para la provincia de Buenos Aires. Tendría que pedir una reunión al presidente de la Corte. Sí, señor presidente de la Corte, es un tema que es de incumbencia mía. La Constitución del 94 dice que los términos sanitarios son incumbencia de las provincias. Nunca en la historia, el Poder Federal se metió en un tema de salud en ninguna de las provincias. Y la Corte Suprema ha dado lugar al recurso de queja, se lo trasladó al procurador. Es un dictamen vergonzante desde el punto de vista jurídico, muy presionado obviamente por el lobby de Quintana, y ahora la Corte se tiene que poner los pantalones, si no realmente va a romper un hecho histórico que es el tema de entrometerse dentro de la provincia de Buenos Aires. Vidal, ni cara de eje y de cara de nada. Se acerca el viernes. Bueno, vos que sos docente además sabés desde lo de la marcha federal, mañana también hay movilización, y el viernes esta convocatoria al Obelisco a cantar el himno y contra la vuelta al fondo, ¿no? Realmente me parece que el pueblo va encontrando sus caminos de lucha, me parece un hecho importante, un 25 de mayo, una concentración que va a ser muy masiva, con un eje central, una consigna unificadora, que es no al fondo, no como que nosotros nos negamos al financiamiento barato, como dice el gobierno de Macri, que es el único camino que nos quedaba, no es el único camino, nosotros hemos podido demostrar, el pueblo argentino a través de su gobierno ha podido demostrar que se puede gobernar sin tener al Fondo Monetario entrometido en las finanzas públicas, porque el Fondo Monetario no es que te presta plata, el Fondo Monetario no es como los fondos de inversión que te presta solo plata te y vos presta. haces tu política. Claro, no solo te presta, te condiciona. Te condiciona. Claro. Entonces, pero el condicionamiento no es para mejorar la situación de los sectores vulnerables, es para producir un ajuste brutal. Claro. O sea, realmente es retroceder al 2005, antes del 2005, cuando le pagamos al fondo. Nosotros, nuestro gobierno, en 2 años y medio de asumido Néstor Kirchner la presidencia, le pagamos al fondo. Macri, a 2 años y medio de haber asumido, vuelve al fondo. Entonces, es una decisión estratégica y creemos que hay que rechazarla. Y una comparación inevitable además, ¿no? De dos maneras de gobernar. Una comparación inevitable, exactamente. Gustavo, bueno, antes de cerrar, me gustaría que me cuentes cómo está hoy el Senado de la Provincia de Buenos Aires en materia de fuerzas. Es una escribanía del gobierno de la provincia. También hay ley que entra, ley que se aprueba. Tienen mayoría absoluta. Bien, pero ¿el masismo juega fuerte ahí? No tiene incidencia. Porque tiene El masismo no, en senadores no, en diputados sí. En diputados sí. Que influye, sí. Ahí tienen mayoría en senadores. Cambiemos, tiene 29 senadores, si juntamos a los 3 bloques de la oposición, tenemos 17. Bloque mayoritario, primer minoría, Unidad Ciudadana. No, sí, primer minoría, Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana. La mayoría tiene Cambiemos, primer minoría, Unidad Ciudadana. 11 legisladores. Complicado. No es una escribanía, nosotros influimos en el debate, en la discusión política, pero... La ley de ART se terminó imponiendo. Totalmente. Gustavo, te agradecemos muchísimo haber estado aquí en Te la Debo, en Radio Realpolitik. Al contrario, a disposición,
estamos para venir cuando ustedes crean necesario. Te vamos a estar invitando seguramente, ¿eh? Pasó aquí por Te la Debo Gustavo Traverso, senador provincial de Junín, por el espacio Unidad Ciudadana.